Bendiciones, saludos en esta hora. Quien les habla la pastora Mildred Acevedo del Ministerio Internacional Restaurados por su Amor y coordinadora de la Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad. La Federación Alianza Evangélica Costarricense les saluda. Junto con AEL, estamos hoy en esa unidad con toda Latinoamérica y todos los países que hoy se van a estar uniendo a este webinar, un webinar donde vamos a estar hablando un tema muy importante, un tema que usted tiene que informarse, que escuchar, y no solo eso, compartirlo. Así que saludamos a todos los que ya están ahí conectados. Bueno, ya tenemos nuestros panelistas aquí con nosotros, pero queremos darle el pase al pastor Daniel Cuáquira hasta Bolivia, ¿verdad? Ahí lo tenemos ya y él nos va a estar saludando en esta hora. Pastor Daniel. Pastora Mildred, para mí un privilegio saludarla a usted que va a ser la moderadora de este webinar tan especial que se ha preparado y también a nuestros panelistas, la doctora Grisel, la doctora Carlota y los invitados especiales como el pastor Johnny ahí. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en este precioso tiempo. Desde ya, a nombre de la Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad de la Alianza Evangélica Latina, AEL, quiero darles la bienvenida y los saludos y la gratitud por su participación, por conectarse en este tiempo. Como Alianza Evangélica Latina, a través de las comisiones, en especial de la Comisión Dignidad Humana, estamos promoviendo el cuidado, la protección de la dignidad humana, de la familia, la vida y de la sociedad, de nuestras sociedades, que hoy en día están sufriendo una secularización atroz a nombre del laicismo y demás, de manera que se está generando diferentes iniciativas que no favorecen a la vida, a la familia y a la dignidad humana. Por tanto, los esfuerzos que estamos haciendo es que nos podamos unir para compartir verdades, principios y animarnos juntos para defender la vida y la familia a nivel del mundo latino, como iglesia, como organizaciones, como instituciones y de hecho como Alianza Evangélica Latina. En este sentido, bienvenidos a este tiempo que vamos a tener. Nuestros panelistas van a estar exponiendo algo muy especial. Hay mucha expectativa porque necesitamos conocer este tema de la eutanasia. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Pastora Mildred. Un privilegio. Adelante, a nombre de la Alianza Evangélica Latina. Un abrazo a todos. Gracias, Pastor Daniel. Qué privilegio tenerle con nosotros. Y bueno, como el Pastor Daniel lo mencionaba anteriormente, somos una comisión que trabaja en estas áreas, lo que es la dignidad, familia y nuestra sociedad. En esa unidad que estamos trabajando, pues también nos complace desde la Federación Alianza Evangélica Costarricense darles un saludo cordial de parte de nuestro presidente, el señor Ronald Vargas. Así que reciban ese saludo. Y quiero presentarles de una vez a nuestra primera exponente, nacida en Rosario, Santa Fe, casada y madre de 2 hijos, abogada egresada de la Facultad de Derecho de UNRED, diplomada en Derecho Privado de la UCA, ejerciendo de la profesión de manera independiente, difusora de los derechos de los niños y de las mujeres, activista por el derecho de la vida y por los valores de la familia, disertante sobre los temas de vida, familia y educación, fundadora y codirectora general de Sembrando Valores SDF y cofundadora también y expresidente de la Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe. Miembro de la coalición de mujeres argentinas y mujeres de fe. Coordinadora general de equipos abogados ACIERA y representante de ACIERA en la Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad de la AEL, Alianza Evangélica Latinoamericana. La doctora Carlota López, a quien le damos la bienvenida a este webinar y tenemos el placer de tenerla aquí en nuestro panel, así que le damos el pase hasta Argentina a nuestra amada doctora Carlota. Bienvenida, doctora. Gracias, Pastora Mildred.
Gracias a todos los que están viendo este webinar. Bueno, es un tema, decíamos, muy arduo, muy difícil de tratar, porque vamos a hablar de un momento terminal de la vida, de un momento de enfermedad, un momento de la muerte. Vamos a tratar esos temas, pero como verán, somos dos abogadas y los vamos a tratar desde el punto de vista jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un enfoque interdisciplinario. Se puede ver desde un punto de vista médico, se puede ver desde un punto de vista ético, bioético y también espiritual. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a tratar simplemente desde el punto de vista de el derecho. Pero también es importante e interesante, si bien esto no es una masterclass para abogados, tenemos que entender que cuando uno ahonda en el tema jurídico, puede ver realmente en el texto de las leyes la dimensión y la gravedad que tiene el asunto. Porque a veces uno ve títulos y ve determinadas cuestiones y no alcanza a dimensionar la gravedad. Voy a compartir pantalla ahora con ustedes, si me permiten. Ahí está. Bueno, dimos como título a este webinar, Muerte digna u homicidio legal. En una primera parte voy a estar hablando de la definición de eutanasia, las precisiones terminológicas, el derecho a la muerte y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando hablamos de eutanasia, vamos a la etimología de la palabra, que viene del griego, que eu es bueno. Si se llaman Eugenio, Eugenia, van a saber que eso es algo bueno, que realmente eu quiere decir bueno, bien nacido o bien gestado, Eugenio. En este caso, eutanasia, eu bueno, thanatos o thanos también es muerte. Entonces se utiliza esta palabra para definir una buena muerte, pero en realidad se habla del acto de acabar con la vida de una persona bajo el objetivo o bajo el pretexto de evitarle el sufrimiento a esa persona. Y acá vamos a ahondar un poco en que cuando se utilizan determinados conceptos o términos, tienen que ver también con un trasfondo ideológico. ¿El trasfondo ideológico cuál? ¿A qué nos referimos? A que la utilización de eufemismos, acá de nuevo, eu como algo bueno, es decir, de usar un lenguaje amigable para decir las cosas, es una forma de esconder lo que realmente estas figuras como el aborto, la eutanasia y otros tantos cuestiones que se han levantado en este último tiempo, en realidad tienen, la implicancia real que tiene la eutanasia. En la ideología lo que hace es direccionar el lenguaje y hacer que esto suene de una forma bonita, agradable, y para esconder, como decían, las verdaderas intenciones. Esto, yo puse ese gráfico ahí de una mano gigante y gente con periódicos leyendo y siendo manipulados, porque tiene mucho que ver con la manipulación que se realiza de los grupos humanos, de las sociedades y de las naciones a través de los medios de comunicación, las redes y hasta del arte. Hoy justamente salió una nota en un diario digital muy importante en Argentina que se refiere a una película y cómo esa película quiere romantizar la muerte, la eutanasia. Y es como que se arman frentes que vienen desde lo mediático, digamos, a través de las redes, a través del cine, de las artes, de la música, de las canciones, de la pintura, viene todo en bloque y es un shock que ataca para querer imponer. Es lo que se llama la ventana de Overton. Overton era un sociólogo norteamericano que hizo como los pasos que se siguen cuando se quiere imponer. Empieza como algo que es malo, que nadie querría, que
que mataran a una persona enferma o anciana, pero después van siguiéndose pasos que se trata de convencer a la opinión pública, como se llama, y de convencer a las personas de que eso es bueno. Y eso termina plasmándose en leyes. Ya lo vimos muy claramente, por lo menos en países como Argentina, con el aborto, y entonces acá encontramos términos como la buena muerte, porque así se llaman los proyectos, o proyectos de muerte digna, o había un proyecto aquí en Argentina, después voy a ahondar en el tema de los proyectos de ley en Argentina, que hablaba de interrupción voluntaria de la vida, porque en un momento se habló, y la ley se llama interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, términos que están queriendo transformar conciencias para llevar adelante el plan que se tiene, realmente de terminar con la vida. Y para hablar de esto tenemos que hablar de qué es la muerte. Y podríamos definirla de una forma, digamos, científica. Pero cuando hablamos legalmente, tenemos que hablar de una forma científica, objetiva y preestablecida. No cualquier cosa es muerte para la ley, sino lo que la misma ley dice que es muerte y cuál es el momento de la muerte. Por eso digo que debe haber determinación con criterios científicos objetivos y preestablecidos. En general, cuando se habla de la muerte, se habla de la pérdida total e irreversible de la unidad somática integral, o sea, del cuerpo de un ser vivo, cuando se termina. Y puede darse de tres maneras, por lo menos lo que hay consenso científicamente que se produce de tres maneras. Por ruptura anatómica, se cortan la cabeza, digamos, sería un caso. Por paro, el típico caso del paro cardiorrespiratorio sin posterior reanimación, o por muerte encefálica. Yo voy a tomar como ejemplo la legislación argentina. La legislación argentina habla del momento de la determinación de la muerte en una ley, que es la ley de trasplante de órganos, que es la ley 24193. Esta ley, en su artículo 23, establece cómo se va a dar la muerte de una persona y habla de distintas circunstancias o distintos requisitos que se deben dar de forma acumulativa. Y habla de la ausencia irreversible de la respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas con no reactivas. Y la última causal es inactividad encefálica corroborada por medios técnicos. En este último caso, no se tiene en cuenta si ha habido un paro cardiorrespiratorio total e irreversible. Es decir, que para la ley argentina debe haber el paro cardíaco o algunas de estas circunstancias sumadas a ese paro cardíaco. Y ahora voy a hablar de precisiones terminológicas, porque cuando nos ahondamos en los distintos proyectos de ley, vamos a ver que no todos son iguales y que hay distintas formas de eutanasia, hay formas que no son eutanasia. Vamos a ver las distintas circunstancias que se pueden dar. Como ya dijimos, definimos la eutanasia como esa acción o omisión por parte del médico u otra persona con la intención de provocar la muerte del paciente terminal o altamente dependiente por compasión y para eliminar su dolor. Ese supuestamente es el objetivo. Entonces podemos encontrar con respecto a la voluntad que existe una eutanasia voluntaria, es decir, yo pido al médico que realmente me practique la eutanasia, lo decido libremente, es voluntaria. Existe una involuntaria, donde yo me niego a que se me realice. O sea, no hay una decisión propia del paciente de que se le realice. Y hay otra eutanasia que es no voluntaria o avoluntaria, que no es que ya quiero o no quiero, sino que no estoy en condiciones de decidir, ya sea porque soy menor de edad y no tengo el discernimiento suficiente que la ley requiere para que yo decida sobre quitarme o no la vida,
o porque estoy en una situación tal de inconsciencia que no me permite decidir sobre mi propia vida. También está la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando se realizan acciones determinadas para terminar con la vida, como por ejemplo aplicando una inyección letal para que la persona muera. Después está la eutanasia pasiva, cuando se deja de hacer cosas, se deja de suministrar o como lo que se decía, desconectar para que la persona no siga respirando, desconectar el respirador o algún medio mecánico por el cual la persona sigue subsistiendo o la medicación que necesita para seguir viviendo. Otro concepto interesante es el encarnizamiento terapéutico, que esto es cuando a unas sabiendas que la persona va a morir, se le dan medicaciones o se le realizan prácticas innecesarias. Eso lo vemos muy común y atribuimos, bueno, que también la salud ha pasado a ser un negocio y realmente en determinadas personas que tienen una buena cobertura de seguro social u obra social, como les llamamos aquí, o son personas adineradas, realmente se le realizan todo tipo de prácticas que no, a sabiendas de los médicos de que no va a prosperar. Otro concepto muy interesante que por ahí no estamos muy familiarizados es la ortotanasia, que es permitir que se llegue a la muerte de una enfermedad incurable, pero de la mejor manera posible, dando, digamos, la medicación o el tratamiento que se necesita para evitar los sufrimientos. Esto está muy relacionado con otro tema con el cual vamos a hablar con la doctora Grisel hoy, son los cuidados paliativos. Pero en realidad los cuidados paliativos son más abarcativos que la ortotanasia, que se refieren solamente al tratamiento médico para evitar el dolor. Porque los cuidados paliativos hablan de un cuidado no solo del aspecto físico, sino del aspecto psíquico, social y también espiritual. Esa atención que se le da al enfermo integral en su último momento de vida, o quizás no es el último momento de su vida, pero sí en un momento de un tratamiento que le produce mucho dolor o mucho sufrimiento, o que en realidad está en riesgo su vida. Los cuidados paliativos son esa atención integral que se le da para que atraviese ese proceso de la mejor manera posible. Después tenemos el suicidio, liso y llano, cuando una persona decide libremente quitarse su vida. Y tenemos el suicidio asistido, que muchas de estas leyes con las que nos encontramos tienen que ver con suicidio asistido. Es decir, cuando una persona realiza acciones para ayudar a otra a quitarse la vida. Esto, hoy por hoy, en el Código Penal argentino y en muchos códigos penales del mundo, es una acción reprochable y es un delito. La persona que se quiere quitar la vida no comete ningún delito, pero sí el que le ayuda. Lo que hacen estas leyes de eutanasia es despenalizar justamente esa acción de asistir a que alguien se quite la vida. Y después está lo que se llama el testamento vital, que generalmente todas las leyes de eutanasia lo tienen, que es una manifestación expresa previa de cómo quiero terminar mi vida en caso de sufrimiento. Esto es algo muy criticable, porque una persona en uso de sus facultades hoy puede pensar que si mañana se enferma de una enfermedad grave quiere morirse, pero llegado el momento cambia de decisión. Y a veces hay normativas que impiden que la persona vuelva atrás con su decisión. Y es una cuestión bastante tramposa. Mildred, le pido por favor que si ve que me paso del tiempo me vaya avisando. Acá nos vamos a adentrar en otro concepto que es muy interesante y que está relacionado también con lo que yo lo voy a ir haciendo un parangón con el aborto porque tiene muchas aristas que son comunes. El derecho a la muerte. Cuando se hablaba del aborto se hablaba del derecho sobre el propio cuerpo, el derecho a decidir. Todos esos movimientos de mujeres eran por el derecho de decidir. Pero sepan que se ha creado también ese concepto falso, obviamente,
porque los derechos son otra cosa, lo va a explicar después la doctora Grisel. En los años 60 comenzó en Estados Unidos una fundación para la muerte digna. Y ahí se empezó a trabajar ya este concepto donde se hablaba de la exaltación de un supuesto derecho a que se mate a quien lo solicitara. Digamos, en ese momento se hablaba de condiciones subjetivas y objetivas de indignidad. Es decir, esa persona sufre tanto que tiene derecho a que se le quite la vida porque esa forma de vivir no es digna. Vamos a ver que la dignidad tiene una utilización a favor y en contra de la eutanasia. Se defiende así un supuesto control sobre la propia vida. Este es un término que tenemos que manejar y se maneja mucho en tema de eutanasia, que es la autonomía de la voluntad. Yo decido, como decido que puedo comprar una casa, que eso es la autonomía de la voluntad para hacer un contrato, o decido vender mi auto, mi automóvil. Bueno, de esa misma forma yo tengo autonomía para decidir sobre mi cuerpo. Es decir, que digo porque es un concepto engañoso. Los que estamos en contra de la eutanasia fundados, digamos, en el derecho, más allá de las convicciones morales o convicciones religiosas que cada uno pueda tener, los que estamos convencidos en el derecho, es que la autonomía está viciada. La voluntad está viciada por alguien que está especialmente vulnerable por estar atravesando una situación de dolor extremo. Entonces no se puede hablar de autonomía de la voluntad o de libre discernimiento o de libre decisión cuando alguien está condicionada su voluntad, su decisión por una cuestión específica de vulnerabilidad como es una enfermedad terminal, una enfermedad grave o el mismo sufrimiento que esa enfermedad le provoca física y psíquica y moralmente. Y por eso decimos que bioéticamente hablando, no es lo mismo morirse por una enfermedad que dejarse morir, o matar que matar o ayudar a matar a alguien. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra en las conductas que se toman. Y hablando de este derecho a la muerte, me pareció interesante traerles un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Si hay un continente, un bloque, digamos, de naciones que está trabajando y ha trabajado en los últimos años para la eutanasia, sin dudas es la Unión Europea. La Unión Europea como bloque ha tomado decisiones y los países de la Unión Europea han sido pioneros en este sentido. Por eso es muy interesante este fallo, que es Karzai contra Hungría, que llegó a la Corte Europea. Karzai era un señor que era un jurista que pertenecía justamente al sistema europeo de derechos humanos y que se enfermó de una enfermedad neurodegenerativa y pidió permiso para que se le reconociera este derecho al suicidio asistido, este derecho a la muerte. Un poco también para provocar mecanismos que dejen precedentes al respecto. ¿Pero qué dijo la Corte Europea en junio de 2024? Confirma la inexistencia, confirma porque esto venía de los tribunales de Hungría, la inexistencia de un derecho al suicidio asistido. Pero este fallo es una decisión que la deja condicionada porque dice, tampoco pidamos tanto al Tribunal Europeo, ¿no es cierto? Lo deja condicionado a que los países, la mayoría de los países europeos, vayan aprobando esto. Dice, no hay ningún país que lo haya aprobado, no puede la Corte decir que existe este derecho. Es como que la Corte llega hasta ahí nomás. Dice, por ahora no existe un derecho al suicidio asistido. Y a la vez se refiere y le da preponderancia a lo que hablaba recién yo, de los cuidados paliativos. Por primera vez habla de los cuidados paliativos y lo presenta y promueve como esenciales para garantizar
un final de vida digna. Esto es muy importante, es un antecedente muy importante, a pesar de las contradicciones de este fallo. Además, indicó con cautela que se podría dar paso más adelante a las prácticas, bueno, esto es lo que decía recién, si se llegaran los países europeos, en su mayoría, a aprobar este derecho al suicidio asistido. Bueno, reafirmó que la eutanasia y el suicidio no violan la prohibición de privar intencionadamente la vida establecida en el artículo 2 del Convenio Europeo, porque el artículo 2 del Convenio Europeo ya habla de la eutanasia, pero no del derecho al suicidio asistido, es más restringido. En cuanto a la posible obligación del Estado de legalizar tales prácticas en virtud del derecho al respeto de la vida privada, el tribunal respondió que no. O sea, eso de derecho de la autonomía y que yo decido sobre mi cuerpo, el tribunal dijo no. En apoyo a la prohibición escuchen este fundamento que es muy interesante, en apoyo de la prohibición del suicidio asistido, observó que las implicancias sociales más amplias y los riesgos de abuso y error que conlleva la prestación de la muerte asistida por un médico pesan mucho en la balanza. Es decir, que puede haber error. Puede decir, esta enfermedad es irreversible y mañana sale una vacuna y mañana sale una medicación. Entonces puede haber errores como lo hay, por ejemplo, en la pena de muerte, que hay errores que se han equivocado los jueces. Entonces el tribunal toma sus recaudos y me pareció muy bueno que lo podamos tener y que nos sirva para defender jurídicamente la postura que hoy estamos levantando a favor de la vida. Bueno, la segunda parte me voy a adentrar en los proyectos de ley de Argentina, y quiero hablar también del fallo del Tribunal Constitucional de Colombia, que fue pionero en materia de eutanasia en América Latina, el fallo del Ecuador, y muy así por arriba, para que no gastar el tiempo, de la ley de cuidados paliativos. Los proyectos de ley en Argentina hoy por hoy son 5. Tuve que hacer unos cambios porque el día viernes, pero se supo ayer, entró un nuevo proyecto. Tuve que cambiar mi PowerPoint. Estuvimos hablando hoy con Grisel, haciendo algunas modificaciones. 5 proyectos, y miren los títulos: Ley de Buena Muerte, regulación de la eutanasia. Cuando dice D es Cámara de Diputados, cuando hay una S, Cámara de Senadores. Ley Alfonso, buena muerte médicamente asistida. Ley muerte voluntaria médicamente asistida. Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida. Bueno, acá no es más muy eufemístico. Ley de eutanasia, buena muerte. Esos son los proyectos. Y hice un breve raconto de de los temas importantes que tienen en común y en qué difieren estos, que son bastante peligrosos, muy fuertes. Los proyectos 2 y 3 hablan claramente de las modalidades, eutanasia y suicidio asistido. El proyecto 4 también hace la distinción entre eutanasia activa y pasiva. Y los proyectos 1, 3 y 5 utilizan términos más generales, como prestación de ayuda para morir. Eso, digamos, en el cuerpo de la ley. En cuanto a la condición de la fase final, porque en la fase final puede ser que se pida la eutanasia porque la persona está en un estado terminal, pero hay otros proyectos, acá vamos a ver, hay uno que no exige eso, dice, el proyecto 4 es el más amplio en cuanto a la condición de salud, ya que no exige que la persona se encuentre en la fase final de una enfermedad terminal o sufriendo un dolor extremo, para la mayoría de las causas. Aunque este mismo proyecto sí habla que en los menores, en caso de final de enfermedad terminal o sufriendo un dolor extremo, se podría habilitar en los menores de edad. Miren lo que es esta ley. Proyecto de ley de Argentina. Acá vuelvo a hablar de los menores de edad. Este proyecto 4 permite la solicitud a menores de 16 años, bajo ciertas condiciones, o sea, que sea enfermedad terminal y con la autorización de los padres. El proyecto 1 y 5 otorgan plena capacidad para consentir a los mayores de 16 años. Acá en Argentina se alcanza la mayoría de edad a los 18. Entonces acá distingue entre los 16 y los 18 años, no necesitaría la autorización de los padres.
Para menos edad sí necesitaría la autorización de los padres. Muy grave, muy grave. Requisitos de solicitud. Esto también después, Grisel, cuando hable del proyecto, va a ver que el tema de los requisitos. Todos los proyectos otorgan muy poco tiempo para decidirse. Uno puede decir, sí, tendría que pasar a lo mejor 30 días, 40 días, derecho a arrepentirse. No, 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 muy, muy ejecutivo, plazos muy perentorios y muy cortos. Realmente te morís sí o sí, hablando así en criollo. Te morís sí o sí porque la ley quiere que te mueras, porque está todo proyectado para que así sea. Voy a hablar brevemente de la eutanasia en Colombia. En 1997 ya el tribunal no es ley, es fallo del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional de Colombia, que a diferencia de otros países, Colombia y Ecuador tienen, los fallos son, digamos, determinantes y son vinculantes. A diferencia de otras cortes como la Argentina, donde los fallos no son vinculantes, crean jurisprudencia, pero no obligan a los tribunales inferiores. En el caso de Colombia y Ecuador sí, lamentablemente. Entonces acá despenalizó la eutanasia y abrió la puerta para el caso de que las personas que sufran frente a una enfermedad incurable y en fase terminal puedan pedir el fin a su propia vida. Requiere verificación rigurosa, en su caso de la situación real del paciente, la madurez y la voluntad inequívoca de morir. Estos conceptos los explicitan así, pero después en los casos concretos quedan abiertos porque no está muy explicitado cada caso, con lo cual queda al criterio del médico que lo va a asistir. Es decir, es muy peligroso la forma en que se redactan estos fallos o estas leyes, porque a veces dejan blancos o espacios tan amplios que se pueden interpretar y en general se interpretan en contra del paciente y a favor de la muerte, no a favor de la vida. No son pro homines, son en contra del hombre, lamentablemente. Circunstancias, también tener en cuenta circunstancias bajo las cuales debe manifestar el consentimiento la persona, por escritura pública. ¿Cómo se va a hacer? Ante un juez. ¿Cómo va a ser esa manifestación? ¿Por una simple declaración que firma? Bueno, toda esa cuestión. Y fíjense que dice, para obtener resultados filantrópicos. Ya ellos lo dicen que es algo bueno. Incorporación al proceso educativo. Dice, bueno, tenemos que educar también en el valor de la vida, su relación con la responsabilidad social, la libertad, y acá aparece la palabrita famosa de la autonomía de la persona. En el 2014, como había cierta obligación de que se legislara y no se legisló, la Corte Constitucional ratifica este fallo del año 97, ratifica el fallo, pero además hace como lo que nosotros en Argentina conocemos como el fallo FAL, da algunas instrucciones. Como el Congreso no hizo nada, dice el fallo, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia que realice un protocolo para que esto se cumpla. Es muy parecido a lo que hizo el fallo FAL aquí en Argentina en el caso del aborto. La Corte le ordena al Poder Ejecutivo a que realice ciertas conductas, en este caso, que realice esos protocolos para que se cumpla con la eutanasia. No vaya a ser que querramos que las personas vivan. Tenemos que insistir. Lo de Ecuador es más reciente. La Corte Constitucional de Ecuador, en febrero del año pasado, hizo algo que vamos a explicarlo así. Despenalizó el homicidio cuando un médico practique la eutanasia sobre un paciente. En este caso se falló en un caso concreto de una paciente que tenía ELA, una paciente de 42 años, y dijo, el artículo 144 del Código Penal dice que el que matare a otro, bueno, va a tener determinada pena. Pero en el caso de que lo que haga es practicar eutanasia, bajo ciertas, acá dice,
una persona expresando su consentimiento inequívoco, libre, informado, o a través de su representante cuando no puede expresarlo. Miren, si yo estoy queriendo decir, no, no quiero que me maten, y mi representante dice, el abuelo, que es muy adinerado y que tiene muchos campos y muchas vaquitas para hacer asado en Argentina, está diciendo que sí quiere que lo maten, y el viejito no puede decir. Entonces, eso de inequívoco, de que otro dé el consentimiento por mí, bueno, es bastante peligroso. Dice, solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento. Activa, es decir, no es que me desconecten, que me pongan Doctora una Carlota, nos queda inyección un letal. minuto. ¿Cuánto? Nos queda un minuto. Bien, está bien. Esto es lo de Ecuador. Y voy a hablar brevemente de la Ley de Cuidados Paliativos que se dictó en Argentina en el año 2022, y que fue un logro realmente, que fue un poco luchando con los que estaban a favor de la eutanasia. Y acá yo quiero destacar, bueno, el objeto que tiene, que busca asegurar que los pacientes puedan acceder a prestaciones integrales sobre cuidados paliativos. Es decir, deben darse en los efectores públicos y privados de salud, y se tiende con todo esto a dar, como decíamos, una cobertura integral, donde también abarca la cobertura y espiritual, la contención espiritual de la persona. Y los principios que alientan esta ley es el respeto a la vida, por la vida y el bienestar de las personas, la equidad y acceso oportuno, intervención basada en la mejor evidencia científica disponible, respeto a la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos. Esto también porque existe una ley de los derechos del paciente. El paciente puede elegir qué tratamiento es el mejor. Y la interculturalidad, que habla que se debe respetar las creencias y la formación de cada persona con respecto a qué tratamiento. Habrá quienes son testigos de Jehová y no querer que se les practique determinada terapia. Habrá quienes son de los pueblos indígenas y están prohibidos. Otros que serán de la colectividad judía y unas prácticas no están permitidas. Que esos cuidados deben respetar esa identidad cultural. Bueno, y simplemente ahora quise dar a modo de conclusión. El dolor humano no solo nos conmueve, sino que además nos interpela a darle respuesta. Como mujer del derecho, confío que puedan dictarse normas que resulten éticas, justas y eficaces para brindar herramientas para paliar el sufrimiento de aquellos que padecen enfermedades terminales o crónicas que impliquen un gran sufrimiento. Como cristiana, entiendo que estoy llamada a amar, a cuidar, a consolar, a confortar y a acompañar a toda persona que atraviesa una etapa de dolor. Ofrecer la muerte como única solución al dolor humano es no solamente una respuesta simplista, sino además injusta y cruel. Pido a Dios que este haya sido un aporte, el de hoy que hacemos junto a mi amiga y hermana Grisel, para que tomemos conciencia de esta problemática y de la gravedad de que se apruebe la eutanasia en nuestros países de esta hermosa América Latina. Seamos parte de la solución. Amén. Gracias. Gracias, doctora Carlota. Un aplauso por esta ponencia tan importante. Y bueno, sé que ahí están tomando apuntes. Usted puede enviar su pregunta. Ahí están por el Facebook preguntando, valga la redundancia, si pueden hacer preguntas. Claro que sí. Al final estaremos contestando las preguntas. Bueno, las dos exponentes van a estar contestando según el caso. Queremos avanzar para poder cubrir todo el tema que ya ha sido previamente preparado. Entonces queremos presentar a la doctora Grisel Pereira, de nacionalidad uruguaya, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derechos Humanos, integrante de la Comisiones Latinoamericana de AEL, Dignidad Humana, Familia y Sociedad, y también del Instituto Jurídico de Uruguay, de la Federación Latina de Juristas Cristianos, con derecho de posgrado, con un derecho en posgrado y religión en la Universidad de Montevideo, Uruguay. Autora del trabajo Objeción de conciencias en el ámbito educativo, publicado en la Universidad de Montevideo, entre otros seminarios académicos
conferencista, docente, diputada del Partido Nacional en los 2 penúltimos periodos del gobierno, a quien le damos la bienvenida, doctora Grisel, hasta Uruguay. Hacemos el pase, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muy amable, un gusto, realmente una bendición también el poder estar aquí en esta noche o en esta tarde, para muchos también de los que nos están viendo y escuchando, y un privilegio poder compartir junto a mi querida hermana, la doctora Carlota, y también junto a la pastora Mildred, y hoy también que tenemos invitado también al pastor Johnny Pérez y el pastor Daniel Joaquira, que tan importante tema nos ha traído para que podamos, sí, meditar y reflexionar, como decía la doctora Carlota recién, y podamos llegar a una conclusión. Obviamente esperemos que sea la mejor y pedimos a Dios precisamente su guía y dirección para todo lo que hemos hablado y lo que vamos a continuar hablando, pero por sobre todas las cosas para tomar medidas sobre este tema y hacer oír nuestra voz con todo lo que significa el argumento, no solamente legal, sino también bíblico y científico. Por eso vamos a entrar entonces o a continuar en este tema tan importante de lo que es eutanasia. Y como bien se ha titulado esta exposición o exposiciones, aquí pusimos eutanasia y la pregunta tan importante es, ¿esto que hemos hablado y que tan excelentemente la doctora Carlota ha expuesto, eutanasia, ¿es muerte digna o es homicidio legal? O sea, ¿estamos hablando de una muerte digna o estamos hablando de la legalización del homicidio? Que obviamente cuando terminemos vamos a seguro saber que esta última pregunta es la respuesta concreta. Entonces, vamos a hablar de términos que tienen que ver con precisamente la eutanasia. Y para eso entonces vamos a referirnos a 2 conceptos, el concepto de dignidad y dignidad humana, y luego vamos a ver también el concepto del valor del derecho a la vida. Y para eso entonces hablamos de lo que es la dignidad. Y fíjense ustedes que justamente el título o el nombre de la comisión de la Alianza Evangélica Latina que integramos con los que están aquí presentes es dignidad humana, persona y familia. Entonces, el término dignidad tiene mucho que ver con lo que estamos justamente tratando. ¿Y por qué decimos? Porque dignidad, primeramente, quiero que podamos entender que es un valor, que es un concepto que introdujo el cristianismo. La dignidad fue introducida por el cristianismo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, se habla de que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese concepto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es lo que nos da el concepto de dignidad al ser humano, cosa que anterior al cristianismo no había sucedido, porque en aquella época anteriormente existió la esclavitud, los abusos, etcétera, etcétera, como muchos seguramente de los que están aquí viendo y escuchando ya lo saben. Por eso es tan importante hablar de que el cristianismo introduce este concepto de dignidad. ¿Y qué significa dignidad? Es un valor ontológico, o sea, perteneciente al ser humano. Y este valor no lo otorga nadie, sino que posee o se posee por el mero hecho de ser humano, de ser un ser humano, valga la redundancia. Por eso lo hacemos notar. ¿Por qué tenemos entonces este concepto dignidad? Por nacer, por estar provisto de racionalidad y libertad. Y esto es sin distingo de sexo, raza, religión, ni otras condiciones. Entonces la dignidad humana, como decimos, es el valor intrínseco
e inalienable. Luego vamos a ver estos términos de qué se trata. Que posee cada persona por el simple hecho de ser persona, independientemente de sus características personales o circunstancias. Es la base de los derechos humanos. Esto es sumamente importante, porque luego vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y la base de esta Declaración de Derechos Humanos es la dignidad. Por eso ponemos acá que es la base de los derechos humanos e implica ser valorado como sujeto individual y social con derecho a vivir con autonomía, palabra que ya habló la doctora Carlota, y que son condiciones materiales de la vida adecuadas y sin humillaciones. La dignidad humana es el valor que tienen las personas por sí mismas. Esto es por el mero hecho de serlo. No es una condición provista por ninguna persona ni por ninguna organización, sino que es consustancial a la humanidad, al ser humano, sin distinción, como dijimos recién, de sexo, raza, religión o cualquier otra condición. Pero además hay algo muy importante, es irrenunciable e inalienable, que luego vamos a ver también son conceptos que tienen que ver con el valor del derecho a la vida. También la dignidad es irrenunciable e inalienable, es decir, forma parte siempre de la condición humana misma. De esta manera, una existencia digna, o al menos digna del ser humano, suele definirse como aquella que le permite explotar sus capacidades y esforzarse por crecer en el mundo. Esto solo es posible cuando ciertos elementos mínimos fundamentales están cubiertos, como lo es el derecho a la vida y a la libertad, entre otros. Y miren algo más importante, la dignidad humana también se aplica en áreas del ejercicio científico y técnico, como parte de la ética y bioética. La doctora Carlota también mencionó la bioética. ¿Qué es la bioética? Es la ciencia que estudia la aplicación de la técnica en la biología y en la medicina. Y la dignidad humana también entonces está puesta o está definida dentro de la bioética como el comportamiento moral o no, moralmente réprobos o aceptables para el ser humano, ya sea que los ejecute o que los padezca. Por eso vamos a ver que en la eutanasia obviamente hay un comportamiento inmoral, un comportamiento réprobo, porque no puede de ninguna manera aceptarse como dignidad, como muerte digna. Entonces, ¿qué dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al que recién aludíamos? Miren, dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta de Derechos Humanos, su fe en los derechos humanos fundamentales, pero también se afirmaron en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida con mayor libertad. O sea que aquí vemos ya que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de la dignidad y el valor de la persona y de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero vayamos a la Declaración directamente Universal de estos Derechos Humanos de 1948. El artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 30 de la declaración, fíjense ustedes que es el último artículo, miren lo que dice: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión
de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Fíjense que acabamos de ver en el artículo 1 que se establece el derecho a la vida. Por lo tanto, estamos hablando de que la propia declaración dice no hay ningún derecho al Estado ni a cualquier organización ni a una persona a que suprima o elimine estos derechos. Y luego vamos a hablar entonces del otro concepto al que me refería al comienzo, que es la vida. Y es precisamente el primer derecho humano fundamental, porque si no tenemos vida, no podemos gozar de ningún otro derecho humano. Entonces, la vida como derecho humano es un derecho inherente, intrínseco, universal, inalienable e imprescriptible. O sea, ¿qué pasa? Hablamos que es inherente. ¿Qué quiere decir? Que se nace con el derecho a la vida. Decimos que es intrínseco. Estamos diciendo que es esencial al ser humano. Decimos que es universal. ¿Por qué? Porque pertenece a todos. Decimos que es inalienable porque es intransmisible, intransferible. No lo podemos ceder a otra persona. Y además es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que no pierde validez por el transcurso del tiempo. Nunca se termina el derecho a la vida y por eso hablamos de no a la eutanasia. Y el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pero también el artículo 7 de la Constitución de Uruguay, quiero decirles entonces, como operadora del derecho en este país, la República Oriental del Uruguay, también dice el artículo 7 que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establezcan por razones de interés general. ¿Qué es el interés general? Este término se refiere al bienestar colectivo de la sociedad, o sea, para proteger el beneficio común de la sociedad. Y como lo vamos a ver, obviamente que la eutanasia o la aprobación de la ley de eutanasia en el Uruguay de ninguna manera corresponde a un bien colectivo, no hace un bien a la sociedad, de manera que es inconstitucional, desde ya lo vamos viendo, porque está transgrediendo o violando la propia Constitución, que no podría haberse aprobado una ley porque no es de interés general. Entonces, vamos a ver directamente, porque como todos seguramente saben, lamentablemente este mes de octubre se aprobó por ley la eutanasia en el Uruguay. Es lamentable y tenemos una pena muy grande por ser el primer país de América Latina que lo aprueba por ley. Vamos entonces a ver precisamente cuáles eran los proyectos sobre eutanasia que existían y cuál es la ley que justamente se acaba de aprobar. Existieron dos proyectos de ley sobre eutanasia en Uruguay. El primer proyecto de ley fue presentado el 1 de agosto del 2022 por el diputado Ope Pasquet, que es de un partido tradicional de Uruguay, del Partido Colorado, y avalado también este proyecto por varios diputados más. Diputados del Partido Frente Amplio, que es el partido que actualmente gobierna, y también por otro partido que es el Partido Independiente. Quiero decir que este primer proyecto presentado por Ope Pasquet también incluía el derecho al que la persona se quitara la vida, que fuera, como lo estableció también excelentemente la doctora Carlota, la forma de eutanasia y homicidio asistido. Y un segundo proyecto presentado por el Frente Amplio se fusionó con el anterior para conformar un proyecto final que se presentó el 16 de julio del 2025, también por diputados, que finalmente fue aprobado, lamentablemente, reitero, en la Cámara de Senadores el 15 de octubre próximo pasado. En este proyecto ya no está integrado el homicidio asistido. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste esta ley que, reitero, lamentablemente
se aprobó en Uruguay. Es el título Muerte Digna. Obviamente que ya hemos hablado y seguiremos repitiendo que no tiene nada de digno, ¿verdad? Pero en sí es eutanasia. ¿Y cómo se define la eutanasia en esta ley? El artículo 3 de la ley define a la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico o por su orden tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas y si así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. Siguiente. ¿Quiénes pueden hacer uso del derecho a la eutanasia? Según el artículo 2, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Esta persona tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Quiero acotar aquí que este artículo mereció críticas y se pidió una modificación que lamentablemente no se llevó a cabo. Porque aquí cuando dice que la persona mayor de edad sea psíquicamente apta y que curse la etapa terminal, etcétera, no establece la ley que esta condición de ser psíquicamente apta sea avalada por ningún psiquiatra ni por ningún psicólogo. O sea, no establece ni que sea un psicólogo o un psiquiatra quien pueda decir que está la persona psíquicamente apta. O sea, solamente será el médico tratante el que podrá decidir si está apta o no. Y pone dos condiciones que son las que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, esa sería una situación, o, por eso dice, también la otra situación por la que puede pedirse la eutanasia es como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles que padezca sufrimientos que le resulten insoportables. Esa sería la segunda situación. Y en los dos casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. ¿Seguimos? ¿Pueden los extranjeros acceder a este procedimiento? Bueno, en el artículo 2 de la misma ley se expresa que podrán ampararse en la ley uruguayos naturales o legales y también los extranjeros que acrediten su residencia habitual en el territorio de la República. Tremendo. Seguimos. ¿Cómo se inicia el proceso de solicitud de eutanasia? La ley establece que quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico de forma escrita que firmará en su presencia. Así, el médico debe dejar constancia en la historia clínica de que la persona que solicita asistencia para morir se encuentra en las condiciones establecidas en el artículo 2 de la ley. Se establece que el médico debe dialogar con el paciente brindándole información sobre tratamientos disponibles y cuidados paliativos. Y también debe verificar que la voluntad de morir sea definida en libertad de forma seria y firme. Aquí también cabe otra crítica que también se mereció que se hiciera una modificación y no se introdujo la modificación tampoco. Y es que solamente establece la ley que se brinde información sobre los cuidados paliativos, cuando en realidad debió decir que se ofreciera los cuidados paliativos, para que esa persona, por supuesto, pudiera entonces sí tener la libertad de elegir, tuviera una opción, pero en este caso no tiene esa opción, por lo tanto, tampoco es en libertad, ni en autonomía, ni en uso de su autonomía que decide que se le quite la vida. Siguiente, por favor. ¿Puede el médico rechazar la solicitud? Según la ley, si el médico rechaza el procedimiento por alguna razón, el paciente puede formular una nueva solicitud ante otro médico. La respuesta puede demorar hasta 3 días del médico.
Si el segundo médico lo rechaza, se deberá convocar a una junta médica que deberá expedirse en un plazo no mayor a 5 días. Esta junta debe estar integrada por 3 médicos. Acá sí debe ser un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y otro médico que definirá la reglamentación de la ley. ¿Seguimos? ¿Qué sucede cuando el médico acepta la solicitud? La ley establece que si el médico acepta, deberá someter la solicitud de asistencia para morir a consideración de un segundo médico, que también tendrá una consulta presencial con el paciente y estudiará la historia clínica. El plazo no puede superar los 5 días. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, se sigue con el curso del pedido. Después de la segunda entrevista y no antes de 5 días, el médico tratante tendrá una nueva entrevista con el paciente. Allí deberá ratificar la voluntad de poner fin a su vida, el paciente. El plazo puede ser menor a 5 días si el médico entiende que hay riesgo de que el paciente pierda la capacidad de expresar válidamente su voluntad en ese periodo. Durante la segunda entrevista, el paciente deberá hacer constar por escrito ante 2 testigos su voluntad de morir. Ninguna de las 2 personas que son testigos pueden ser beneficiarias económicas a causa de la muerte del declarante. Obviamente, no pueden ser beneficiadas económicamente si son testigos para que esa persona muera. Si el paciente expresa su última voluntad, entonces el médico procederá a cumplirla cuando y donde el paciente lo decida. ¿Seguimos? ¿Qué pasa si una persona no puede firmar la solicitud de eutanasia? La solicitud debe ser personal y por escrito ante un médico, según lo dice la ley. Pero si la persona no solo no sabe o no puede por algún impedimento firmar, lo debe realizar otra persona mayor de edad y debe estar presente junto al paciente con el médico. ¿Seguimos? ¿En qué instituciones puede realizarse la solicitud de eutanasia? En el artículo 6 se afirma que todos los prestadores integrales de salud de Uruguay, que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluidos los servicios de sanidad policial, militar, el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, deben poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para el ejercicio del derecho regulado por la presente ley. Y solo ellos, por intermedio de los médicos y equipos de salud que integren sus cuadros funcionales, pueden prestarlos. O sea, cuando habla de todos los prestadores que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, obviamente también son las instituciones privadas, los sanatorios, las instituciones que lógicamente no son públicos. ¿Seguimos? ¿Puede oponerse o pueden oponerse las instituciones o los médicos a realizar el procedimiento? Bueno, acá hay algo positivo, sí puede. En el artículo 7º se establece que el médico y los demás integrantes del equipo asistencial, o sea que aquí entran todos, enfermeros, terapeutas, etcétera, cuyos servicios se requieran para el ejercicio del derecho regulado por la presente ley, podrán oponer válidamente la objeción de conciencia para negarse a prestarlos. En tal caso, la institución de asistencia médica determinará quién o quiénes deban sustituir a él o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio. En el artículo 8 además se dice, no cometen delito y están exentos de toda responsabilidad aquellos médicos que en realidad realicen o ejecuten la eutanasia. Y acá también quiero hacer algo que, como dije, dado que es positivo, alusión a la objeción de conciencia, que seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando saben de qué se trata. El derecho de objeción de conciencia es un derecho que las personas tienen a negarse a cumplir una ley o una norma en general cuando contraviene o contradice sus principios, ya sean morales, creencias religiosas, filosóficas, éticas, etc. Y esto lo vemos también en la ley de la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, que legaliza el aborto, cuando también se le da esta posibilidad a los médicos y a los asistentes de
hacer uso de la objeción de conciencia. Bueno, aquí también en la eutanasia sucede lo mismo y también las instituciones. Acá tenemos, por ejemplo, el Hospital Evangélico, tenemos también Círculo Católico, que dice la ley que si en sus estatutos se establece de que por estos mismos principios, como digo, creencias religiosas, morales, éticas, filosóficas, no están de acuerdo en ejecutar, en este caso, la eutanasia, en el caso de las instituciones pueden hacer uso de lo que es la objeción de ideario, porque las instituciones no tienen conciencia como las personas, tienen ideario que son los estatutos. Si en el estatuto se dice de que no están de acuerdo por sus creencias, como digo, o por sus determinadas características éticas o morales, también están eximidas. Pero tanto los médicos como las instituciones tienen que ofrecer otras personas, otros médicos u otras instituciones que sí ejecuten la eutanasia. Seguimos, por favor. ¿Puede arrepentirse el paciente? En el artículo 5 se establece que el procedimiento sí es cancelable en cualquier momento. El paciente puede arrepentirse y eso obliga al cese inmediato de cualquier paso a seguir sin importar en qué instancia del proceso esté. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los trámites posteriores a la eutanasia? Una vez producida la muerte del paciente, el médico tratante lo comunicará al Ministerio de Salud Pública, remitiendo copia de la historia clínica. Si la cartera, o sea, el ministerio, entiende que hubo un apartamiento grave del procedimiento legal, debe comunicarlo a la Fiscalía General de la Nación. Acá esto es tremendo, es un error, pero tremendo, tremendo. Después que fallece la persona, si el ministerio constata que hubo un apartamiento grave del procedimiento, entonces ahí recién lo comunica la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene obviamente la potestad de iniciar la investigación, lógicamente si se cometió un delito, y recién después que el paciente fallece se le atribuye esa potestad al ministerio. Esto es aberrante. ¿Y qué cambios registra el certificado de defunción? En el artículo 10, la ley establece que en el certificado de defunción del paciente debe indicarse la causa básica de la muerte y además se debe hacer constar que la eutanasia fue la causa final. A todos los efectos, dice la ley, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Otra gran, obviamente, aberración. De ninguna manera podemos confirmar que la muerte por eutanasia sea una muerte natural. Evidentemente que esto es, como hoy decía la doctora Carlota, está puesto de una manera en la que lo malo lo ven como bueno, ¿verdad? Y esto como cristianos nos trae a la memoria lo que dice Isaías: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Seguimos, por favor. Aquí entonces también quiero traerles una ley que existe en Uruguay y que es la razón o el fundamento que se esgrimió por parte de aquellos que estaban en contra o que no estaban de acuerdo con que se aprobara una ley de eutanasia, que es la ley de voluntad anticipada, de lo que también habló la doctora Carlota. Entonces aquí tenemos la ley 18.473 del 2013 en Uruguay, conocida como la ley del buen morir o de voluntad anticipada. ¿Qué dice esta ley? Establece que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros. La persona tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma si se encontrara enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Y esta ley también fue reglamentada en el mismo año 2013. Entonces, obviamente que aquellos que estaban en desacuerdo con que se aprobara este proyecto de ley de eutanasia entendían que al existir esta ley llamada de voluntad anticipada, era lo que realmente se quería decir, que si un paciente, una persona que padecía una enfermedad incurable,
que realmente sabía cuáles serían esas etapas finales que todos conocemos, lamentablemente, podía oponerse a que se prolongara, digamos, su vida con determinados tratamientos, aunque, como también lo decía la doctora Carlota, es obvio que no sabemos qué puede pasar en el futuro y en el futuro inmediato, porque muchas veces ahora lo estamos viendo, que hay una aceleración de lo que es todos los avances de la medicina, de la técnica, etcétera, que pueden hacer que aparezcan medicamentos o aparezca algo, tratamientos, terapias, que la persona no sabe y que obviamente si anticipadamente renunció a que se le siguieran en los tratamientos, eso sería negativo. Pero obviamente también en nuestra ley no dice cuál sería el periodo, el plazo que la persona tendría para decir que anticipadamente no se le practiquen esos tratamientos. Continuamos. También es de hacer notar que en Uruguay existe la ley 19.286 del 2014, que es la ley que aprueba el Código de Ética Médica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es muy importante. Este Código de Ética Médica que establece en el capítulo 6, habla de problemas éticos específicos y el final de la vida humana. En el artículo 46 expresa la eutanasia activa, que es la que aprueba nuestra ley, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. O sea, tenemos una ley que aprueba el Código de Ética Médica y que dice que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. Esto obviamente que los médicos nucleados en el Uruguay han ido, por supuesto, a las comisiones tanto de diputados como de senadores a decir que esto es una violación de este derecho, que además desconoce lo que dice el Código de Ética Médica, que fue aprobado por 8.000 médicos en el Uruguay y no se respetó. De cualquier manera, se siguió adelante con la aprobación de este proyecto. ¿Seguimos? Entonces, finalmente el tema de la ley de cuidados paliativos, que también existe en Uruguay, la 20.179 del año 2023, dice: declaras el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos, que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo, que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan y limitan su pronóstico vital. ¿Seguimos? El artículo 2 dice: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades descritas en el artículo 1, a sus familiares y cuidadores y padres de niños en etapa prenatal cuando padecen enfermedades intraútero, abarcando las dimensiones física, psicológica y social, conforme a los deberes de los profesionales de la salud y del sistema sanitario a este respecto. Como también mencionaba hoy la colega, en estos casos de cuidados paliativos, también no solamente se habla del cuidado físico, también se toma en cuenta el cuidado psicológico y el cuidado social y espiritual. Sí, seguimos, por favor. Y el artículo 5 de esta ley de cuidados paliativos expresa que es un derecho de los pacientes y un deber de las instituciones y del personal que deben prestar estos cuidados el acceso universal a la asistencia paliativa integral. Y aquí repite, tiene que ser una asistencia integral a todos, pero tiene que tener las características de que es una asistencia bio, psico, emocional y social. Y también oportuna, y esto es en todo el territorio nacional, brindada por un equipo interdisciplinario formado y calificado. Esta posibilidad, con la información correspondiente, debe ofrecerse a toda persona que la necesite, también a quienes pidan adelantar la muerte, debiendo primar el principio de no abandono con el debido abordaje y el cumplimiento de los deberes y derechos que a continuación se señala. También quiero señalar que esta ley de cuidados paliativos que tenemos vigente en Uruguay
también fue una argumentación y fundamento de aquellos que no estaban de acuerdo en que se aprobara la ley de eutanasia, porque decían que los cuidados paliativos sería, digamos, la solución para estas personas que padecen una enfermedad terminal, que tienen estas características que realmente son penosas, pero que tenían la posibilidad de tener estos cuidados paliativos y no se había reglamentado la ley. Por eso no se aplicaba en todo el territorio del Uruguay ni en las condiciones que debía aplicarse estos cuidados paliativos. Recién este mes, el 8 de octubre de este año, se reglamentó, o sea, se dictó o se aprobó el decreto reglamentario de esta ley de cuidados paliativos en Uruguay. Quiere decir que fue precisamente en forma prácticamente conjunta con la aprobación de la ley de eutanasia. De manera que ese argumento que se esgrimía, que la ley de cuidados paliativos podía, en definitiva, paliar esa situación de los que decían que las personas que tenían ese sufrimiento por enfermedades terminales, etcétera, etcétera, no tenían nada. Y en realidad lo que no se hizo fue reglamentar el decreto y por lo tanto no se puso en funcionamiento. Recién ahora seguimos, la ley de cuidados paliativos va a surtir el efecto que realmente necesita para todos aquellos que la necesitan. El derecho a ser tratado dignamente, y también en la ley de cuidados paliativos se habla de la sedación. Y es importante qué es lo que dice esta ley. Se entiende por sedación paliativa la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. En caso de que la sedación no haya sido consensuada previamente de modo explícito y que el paciente no pueda expresar de ningún modo su consentimiento informado, se requerirá que tal consentimiento se exprese por la persona en quien el paciente haya delegado esta facultad. Y no habiendo consentimiento expreso o delegado para recibir la sedación paliativa, puede aceptarse un consentimiento implícito. En este caso se atenderá especialmente a que la sedación sea en exclusivo beneficio del paciente, de conformidad con las pautas éticas profesionales que se considerarán son un derecho del paciente de vivir su muerte conscientemente y deberá contarse con el consentimiento informado de los familiares. Cosa que, como seguramente saben, los médicos están de acuerdo en la sedación paliativa, porque significa que es algo que contribuye a aminorar el dolor o a que ese sufrimiento que tienen los enfermos en esas situaciones terminales pueda realmente encontrar un alivio y no fuera necesario, por lo tanto, pedir, como se esgrime en esta última ley que se aprobó, de que se le quite la vida. ¿Seguimos? Ahora le queda un minuto. Bien, gracias, pastora. Y el artículo 9 establece que estas entidades públicas y privadas que van a implementar los cuidados paliativos deben contar con todos los recursos necesarios. Y para ello se le dio un plazo máximo de 2 años a partir de ahora que se aprobó el decreto reglamentario de la ley de cuidados paliativos para que estas instituciones tengan todo lo necesario para aplicar los cuidados paliativos. ¿Seguimos? Y esto es el decreto 201 de este año, del 2025, como acabo de decir, que reglamentó la ley de cuidados paliativos y que le da a las instituciones de salud la posibilidad de implementar y de aplicar estos cuidados paliativos. ¿Seguimos? Ya entonces en las conclusiones, quisiera referirme a algo que también hoy mencioné, pero esto es otra parte del preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. ¿Y qué es? Dice lo siguiente: después de la experiencia de los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad del régimen nazi, la humanidad llegó a un consenso básico. ¿Cuál fue? La necesidad de reconocer la igual dignidad. Volvemos al concepto dignidad, inherente a todo ser humano, y sus consiguientes iguales derechos humanos, que se tienen solo por ser humano y que por ello son irrenunciables y deben ser garantizados por los estados a todos por igual.
esta conclusión que tomo del preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos es importantísima porque da pie a que los derechos humanos tomen este concepto también de dignidad y habla de irrenunciables, como hablamos hoy de que no podemos renunciar ni al concepto de dignidad ni al concepto del derecho a la vida, porque es como que una persona hoy dijera, yo quiero ser esclavo, o yo quiero ser explotado laboralmente, o yo quiero tal cosa, y no puede, porque este concepto de dignidad y del derecho a la vida no le da la posibilidad de que la persona renuncie a ese valor o a ese derecho. Por eso tampoco le da la posibilidad a que la persona diga quiero morir, porque es un derecho irrenunciable el derecho a la vida y la dignidad humana también es irrenunciable. Por lo tanto, en forma personal, yo digo que una ley como la aprobada en Uruguay, que discrimine entre los seres humanos respecto a su derecho a la vida, no está cumpliendo con este principio que acabo de hablar, ni con el deber de respetar los derechos inherentes a la personalidad humana consagrados en los artículos 7 y 72 de la Constitución de Uruguay, ni de proteger el goce de los mismos, en particular del derecho a la vida. Además, en esta ley, la potestad que se otorga a los médicos es un deber derecho que implica la violación de un derecho humano fundamental, como lo hemos dicho hasta el cansancio, lo es el derecho a la vida. Y esta ley de esta manera deroga el artículo del Código de Ética Médica que expresa que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión, como lo vimos. Y esto lo hace derogando lo que significa este código de ética médica, para lo cual el legislador nuestro no tiene potestad. Quiere decir que se está violando nuestra Carta Magna, o sea, nuestra Constitución, que es la máxima garantía del respeto a los derechos más sagrados, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Seguimos con la última. Por eso concluyo con esta imagen y con lo que dice: no existe el derecho a matar. No hay un derecho a matar. Sí hay un derecho a vivir. Hay un derecho a la vida, porque recién dijimos, es el primer derecho humano fundamental. Y quiero terminar diciendo que el derecho a la vida es un derecho que emana, que tiene su fundamento en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos encontramos no matarás. Este fundamento bíblico es el que realmente sustenta el primer derecho humano, como dijimos, el derecho a la vida. Y no solamente los 10 mandamientos son fundamento de este derecho. Yo, como operadora del derecho, digo, porque hemos estudiado el tema, que los 10 mandamientos son el fundamento de todos los derechos humanos. Y podemos decir sin ninguna seria duda de que la Biblia es la fuente del derecho. Por eso decimos no a la eutanasia. Muchas gracias. Gracias, doctora Grisel. Gracias. Un aplauso por esta ponencia tan importante, ¿verdad? Verdaderamente toda la información, pues estamos aquí apuntando todo. Y bueno, tenemos también un tiempo para preguntas. Las personas que deseen ahí enviar sus preguntas, aquí estamos también directamente en el Facebook. Queremos saludar toda Latinoamérica que está ahí conectada en esta hora. Y pues aquí aplauden, ¿verdad?, las ponencias de la doctora Carlota y de la doctora Grisel por toda esa información tan importante. Alguien dice, qué importante saber todo esto. Hay una pregunta, dice, ¿pueden los médicos o las prepagas dejar de dar el tratamiento cuando el paciente en cuidados paliativos no lo ha solicitado? Esta es una pregunta que está aquí en Facebook. No sé cuál de las dos quisiera contestar. Si lo quiere hacer la doctora Carlota, porque aquí no existen las prepagas. Si es... Son tipos de obra social, son Sí. un tipo de obra social
No pueden dejar de cumplir. Uno tiene que exigir el cumplimiento de la ley. Además existe en Argentina la ley de derechos del paciente. El paciente tiene derechos y deben ser respetados. Muchas veces existe aquí una superintendencia del seguro de salud donde uno puede acudir si no le son respetados los derechos del paciente. Es un organismo estatal al que uno puede recurrir. En caso de que, y también, si es una prepaga, también se puede acudir a las oficinas de defensa del consumidor, porque también la ley del consumidor que está en Argentina abarca los temas de los servicios de salud, de las prepagas que son instituciones privadas de prestación de esa cobertura. Así que no se pueden negar, no se pueden negar y uno puede exigir. Además, me gusta siempre que puedo dar una charla sobre cuidados paliativos, el tema del cuidado espiritual, que también nosotros como iglesias, las distintas confesiones, las distintas religiones, el paciente tiene derecho a ser asistido espiritualmente por un ministro de su religión. Ahora yo voy a hacer una pregunta, le voy a preguntar yo a Grisel. Le voy a preguntar a Grisel, con el permiso de la pastora Mildred, si ya hay pensado o ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad sobre esta ley a la luz de lo que has analizado, mi querida Grisel, de que existen realmente, digamos, normas que están violando la Constitución Nacional. Este tema del Código de Ética de los médicos es muy grave. Si ya hay instituciones o personas particulares que se han presentado ante los juzgados a pedir la inconstitucionalidad. Bien, mi Gracias. querida. Perdón, doctora Grisel, perdón. Don Florencia Cortés hace la misma pregunta. Quiero que ella sepa que vamos a contestarla, ¿verdad? Porque la misma pregunta que hizo la doctora Carlota. Entonces, las personas están preguntando y por supuesto tienen el derecho a saber de que se está leyendo la pregunta, pero es exactamente la misma pregunta que hizo la doctora Carlota. Mientras el pastor Johnny se prepara porque él también va a hacer algunas preguntas. Contesta, doctora Grisel, la pregunta. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, en realidad, como la aprobación de esta ley es muy reciente, fue el 15 de octubre, ¿verdad? Y hoy estamos a 23, hace muy pocos días. Todavía no hay iniciado ningún trámite judicialmente. Obviamente que va a suceder. Para nosotros, aquí en Uruguay, el trámite de inconstitucionalidad de una ley tiene que presentarse por aquella persona o institución que se sienta lesionada en su interés personal y legítimo, ¿verdad? Y seguramente ya hay médicos, como dije, que fueron los que estuvieron en las comisiones, tanto de diputados como de senadores, que llevaron esta, digamos, denuncia, por decirlo en aquel momento, de que se estaba violando el código de ética profesional, de ética médica, que fue, como dije en la exposición, aprobado por 8.000 médicos en el Uruguay, y evidentemente que es una manifestación muy importante. Igualmente se desconoció, no se oyó, ¿verdad? En las comisiones que estaban estudiando el proyecto de ley, esto que los médicos dijeron. Y lógicamente, además, no puede, por ley, por eso como las preguntas que me hicieron, lógicamente desconocerse un código que mereció un plebiscito y que para que pudiera en todo caso dejarse de cumplir tiene que hacerse de la misma manera, por el mismo procedimiento. O sea, como dije, no por ley, no un legislador nuestro puede dejar sin efecto lo que el Código de Ética Médica dice. O sea que hasta el momento no hay nada presentado formalmente, pero sí, por supuesto, que está seguramente en el pensamiento y quizás ya también algunos médicos o algunas otras personas interesadas que tienen ese interés, como digo, lo que establece la ley, tienen que tener un interés directo porque se le está violando su derecho para presentar ante la Suprema Corte de Justicia ese pedido de recurso de inconstitucionalidad. Si eso sucede, seguramente que eso va a ser público, se va a publicitar y bueno, si hay alguien que le interesa, además de mi amiga Carlota, que se lo voy a hacer saber, las personas que lo están preguntando
también, por supuesto, pueden tener acceso a la respuesta que se les pueda dar. Gracias, doctora Grisel. Vamos a darle el pase al pastor Johnny Pérez, que él tiene algunas preguntas también para poder formularlas. Bueno, impactado por las dos conferencias magistrales y completamente muy bien preparadas por ambas, doctora Carlota, doctora Giselle. Las felicito a ambas. De verdad que nos han dado hoy una cátedra de ese tema y superaron todas las expectativas, ¿verdad?, que podríamos tener. Y lo malo de quedar de último es que siempre te quitan preguntas, ¿verdad? Y la doctora Carlota y la muchacha que preguntó ahí me quitó la pregunta estrella que tenía, ¿verdad? Que era lo de la parte constitucional, obviamente, es más que son abogadas. Y yo dije cuando la preguntó, ay, Dios mío. Pero bueno, analizando aquí un poco el asunto, antes veíamos la eutanasia muy lejos, como que era algo que estaba largo, que tal vez algún día alguien lo podía mencionar, ya se mencionaba en muchos países, pero estaba abocado a estos grupos eh, que no son nada progresistas, abocados en temas de interrupción, más bien una eutanasia sin nacer, ¿verdad? Que es contradictorio, no es eutanasia, evidentemente, pero es la interrupción de una vida que ya existe. De alguna manera es una eutanasia involuntaria, porque están, ¿verdad? Yo quiero cuidarme mucho las palabras porque lo advirtió la pastora Mildred, acá es peligroso que también se pueda, ¿verdad? Por lo que ya conocemos que puede suceder. Pero bueno, es algo que lo veíamos lejos y ya lo tenemos cerca. Fue aprobado en Uruguay, es decir, yo no sabía que ya había sido aprobada esta ley, creí que era un proyecto de ley. La doctora Carlota nos habló de Argentina, la experiencia, cómo se ha ido avanzando estos grupos, también nos habló de Perú, de Ecuador, de Colombia. Y, y nosotros acá en Centroamérica ya se oye mucho todo esto, ¿verdad? Y no queremos despertar tampoco un monstruo, pero que ya existe ese monstruo que está ahí. Eh, yo tenía cuatro preguntas. Una era la que ya se dijo. Y quizás la más corta. Cuando hablabas de los padecimientos insoportables, yo no sé si usted lo explicó, pero ¿cómo medir esto? Porque para mí puede ser un padecimiento insoportable una gripe. ¿Verdad? Un dolor de cabeza, puede ser un padecimiento insoportable, una quebradura de un brazo. Y cómo medir, bueno, obviamente lo llevé a un plano radical, pero en una enfermedad terminal, ¿cómo medir que un padecimiento es insoportable? Eso es muy de cada persona. Entonces, ¿cómo legislar o decir el padecimiento es insoportable? Y queda una puerta abierta muy grande porque lo está definiendo alguien que ni siquiera está consciente muchas veces de lo que está viviendo porque está en un estado inconsciente quizás. Te Mm, voy a contestar. ujú. Generalmente estas leyes de esta ley son leyes penales que modifican el Código Penal. Y si una característica especial tienen que tener las normas penales, que tipifican, son los tipos cerrados. Es decir, cuando uno en una ley penal deja estos grises, esta interpretación subjetiva, realmente es muy peligroso y es en lo que es la técnica legislativa, es defectuoso. Justamente por lo que usted dice, Pastor, ¿cómo medir? ¿Quién mide esto? O sea, de lo que leyó realmente, de lo que nos estuvo explicando Grisel, hay muchas irregularidades y muchos términos que quedan así, esos tipos abiertos, esas cuestiones sin definir, porque son subjetivas. Cuando la ley, cuando yo hablaba de muerte, hablaba de lo que tiene que ser objetivo. Obviamente que es muy impreciso y es muy difícil de establecer. Creo que, Grisel, podés aportar a esto, vos que tenés tanta experiencia también por tu paso a nivel Congreso en lo que es la redacción de las leyes. Sí, cómo no. Absolutamente de acuerdo con lo que expresa el pastor Johnny Pérez y con lo que dice mi colega Carlota. Por supuesto, esa fue de las principales críticas que se mereció en el estudio de estos proyectos. Absolutamente.
Eso fue algo muy notorio, muy claro, muy contundente, donde se les dijo claramente en las comisiones que estaban estudiando, la Comisión de Salud del Ministerio de Salud Pública, tanto en diputados como en senadores, de cómo medir precisamente eso, cómo medir ese sufrimiento, porque sin duda que es subjetivo. Puede ser para uno muy importante un sufrimiento, una patología, y para otra persona no. E inclusive se hizo notar de que además del sufrimiento físico, en la persona influye también lo que puede ser problemas económicos, lo que pueden ser problemas sociales, lo que pueden ser problemas afectivos. Hay un montón de factores que pueden hacer que la persona esté padeciendo, además de su enfermedad física, también otras cosas que lo llevan a tomar una decisión tan radical como la de decir, bueno, no quiero vivir más. Porque ¿para qué? Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que están solas, que no tienen alguien que les pueda ayudar o que pueda compartir en la vida. ¿Para qué voy a estar acá sola? Ya no quiero saber más, porque en definitiva no tengo a nadie. ¿Para qué vivir? O aquellas personas muy mayores, aquellas personas ancianas que parece, como lamentablemente se dice ahora, son una carga o parecen ser una carga para las familias, para los hijos, para los nietos, para los familiares. Yo ya no quiero vivir, ya no quiero ser más una carga. ¿Cómo medir? ¿Cómo medir? Fue lo que se les dijo a todos los representantes, tanto diputados como senadores. No se puede medir eso. Es evidente que ahí es subjetivo, totalmente. No podemos decir que tal persona es igual a la otra y que todo. Bueno, eso es lo que se les hizo saber. Pero lamentablemente, y como decía también la colega, yo que estuve en ese lugar, sé que en este caso, como en tantos otros, llamemos también la ley de interrupción voluntaria del embarazo y tantas otras leyes, lamentablemente están impuestas, están cumpliendo órdenes. O sea, los legisladores, el gobierno, en este caso lo puedo decir por Uruguay, pero seguramente que sabemos que en América Latina y en el mundo, pero sobre todo en los países más necesitados económicamente, se están cumpliendo órdenes y estamos hablando de una reducción de la población, que es lo que se está queriendo a toda costa llegar, reducir la población mundial y obviamente en América Claro. Latina. Y eso es lamentable. Por eso los legisladores, en este caso lo puedo decir con total seguridad, no han recibido estos argumentos, no han recabado de la manera que debió hacerse estas argumentaciones, estos fundamentos que tienen absolutamente todo el peso que estamos Son dándole. más decisiones políticas que decisiones Absolutamente, técnicas. L- absolutamente. Lo decías ahora, doctora Grisel, la vida como derecho humano. Y cuando hablábamos, y la doctora Carlota nos hablaba también de la definición de eutanasia, bueno, y la otra muerte, ¿verdad? O sea, una muerte buena, entre comillas. Y usted nos explicaba que, bueno, la eutanasia, y pues, voy a estar leyendo porque yo estaba apuntando, la eutanasia interrumpe la vida y hablamos de dignidad como un derecho a la vida, que es un derecho irrenunciable, ¿verdad? Según la Corte Internacional, ¿cómo puede aprobarse o cómo se puede aprobar bajo este contexto un proyecto con estas grandes contradicciones? Y todavía usted, cuando yo anoté esto, no, yo no había mencionado la ley de cuidados paliativos, que todavía nos contradice más la ley de la aprobación de la eutanasia, porque dice que se le debe informar a una persona. Vamos a ver, alguien está en este momento con una enfermedad terminal, con un dolor insoportable. Le dicen, mira, existe una eh, medicina, yo no soy médico, soy de profesión administrador de empresas, ¿no? Pero existe una medicina, existe que te puede ayudar un poco a bajar. No es seguro que lo haga, pero podría ser que te quite un poco el dolor, te disminuya por lo menos un 5%. No es lo mismo que me lo apliquen y que yo pueda decir, bueno, esto de verdad funciona. No, no, yo creo que sí puedo soportar el dolor, no me quiero morir. Yo creo que nadie se quiere morir.
Por lo menos nadie con su sano juicio quiere morirse. Y entonces eso nos crea y aquí meto de una vez otra, la aprobación en Uruguay, una jurisprudencia a nivel internacional muy peligrosa, porque ahora todos los países de América o los que quieran aprobar esto van a inspirarse en la ley uruguaya. Sí, Pastor, es lamentable, sí, por eso usé esta palabra reiteradamente durante la exposición, lamentablemente, lamentablemente. Claro que sí. Al haberse aprobado por ley, por eso digo, porque la colega había citado Colombia y Ecuador, que admitieron la eutanasia por fallos constitucionales, de tribunales constitucionales. Pero aquí, al ser por ley, se entiende que es obligatoria, como toda ley, obliga, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema, absolutamente. Y eso que usted dice de que cómo puede ser que sabiendo que existe estos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, reitero, el primer derecho humano fundamental, que también existe la dignidad, porque en las propias leyes, en la de cuidados paliativos, en la de voluntad anticipada, se habla de también la dignidad, de la dignidad del ser humano. O sea, se manejan, los legisladores conocen estas cosas. No todos los legisladores son operadores del derecho, no son abogados o no tienen conocimiento legal, pero tienen asistentes, tienen asesores que justamente les hablan y les dicen de todo esto. Sin embargo, a pesar de todo, como digo, y usted muy bien lo resaltó, acá lo que hay nada más ni nada menos que estas son decisiones políticas, no son decisiones legales ni gubernamentales basadas en lo que realmente es el derecho o lo que es verdaderamente lo que sustenta lo que en el caso de la legislatura, cualquiera de los países, se tiene que tener el conocimiento mínimo de lo que significa, de lo que son los derechos, de cuando se viola no solamente la Constitución, que es la máxima ley en cualquiera de los países, cuando se viola otra ley, porque hay leyes que se han aprobado y que son violatorias de otras leyes de la misma jerarquía, pero en definitiva tenemos que saber que cuando una ley, como en este caso, viola la Constitución, que reitero es la máxima ley de cualquier país, entonces se está incurriendo en una grave decisión y evidentemente que los legisladores lo saben. Pero reitero, Pastor, es lamentable. Y no solamente este es el primer caso de una ley inconstitucional. Hay otras leyes, por lo menos en Uruguay, que son inconstitucionales. También, Pero, si me permiten, yo Claro. querría hacer una acotación. Para validar estas cuestiones se recurren a lo que se llaman ficciones jurídicas. Y yo hablé en mi exposición del tema del derecho a la muerte. También se requiere de una carga ideológica, por ejemplo, cuando hablamos de la ideología de género, que habla de la autonomía del cuerpo, hasta de la soberanía del cuerpo. Se utiliza un término que viene del derecho político. El derecho político, que es un derecho público, las naciones tienen soberanía, pero se traspola ese derecho al individuo y se dice que el individuo tiene, digamos, esa soberanía sobre su cuerpo. Estas teorías jurídicas que crean ficciones, que crean el derecho a la propia decisión, el derecho a esta autonomía que hablamos, y es un término que lo vamos a ver en muchas leyes, en mucha normativa, pone al individuo por sobre lo colectivo y aún sobre la autoridad del Estado. Entonces, es muy peligrosa ideológicamente esta postura, que es una postura ideológica que ha pasado a ser parte también de una postura ideológica jurídica y que las vamos viendo en las normativas convencionales internacionales, como por ejemplo en las normativas que se dan en el marco del derecho interamericano, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará, van creando normativa
a nivel, digamos, supranacional, que se van infiltrando en los países y van diciendo el derecho a mi propia decisión sobre mi propio cuerpo, el aborto, el derecho sobre mi propio cuerpo, cambio de género, el Estado tiene que reconocer, como es en Argentina, que me puedo cambiar de sexo, me tiene que pagar la hormonización, la obra social, es decir, que lo ideológico también se ha traspolado a lo jurídico, a lo filosófico y a lo jurídico, porque nosotros también en el derecho tenemos un fundamento filosófico. El fundamento filosófico de casi todo el derecho occidental viene del derecho judeo-cristiano, como hablaba también Grisel. Y esos fundamentos, como advierte la palabra de Dios, están siendo cambiados. Y al cambiarse los fundamentos filosóficos, se van cambiando los fundamentos jurídicos. Entonces, lo individual pesa sobre lo colectivo. Este derecho personal pesa sobre el derecho constitucional. Vale más mi autonomía que el derecho constitucional. Es algo muy profundo, es algo que por ahí para un jueves a esta hora, que ya en Argentina es la hora de la cena, por ahí no es tanto, pero es para desarrollar y por ahí con pensadores sería, lo dejaríamos para otra oportunidad, pero es mucho más profundo, es mucho más Gracias. profundo. Me Gracias, quedan, no estimadas sé si me doctoras. queda tiempo, si no, pues lo dejo aquí. Tenía una par de preguntas más, pero si no, lo Bueno, dejamos. el tiempo nos ha Sí, ganado, estimados panelistas. Muchas gracias, Johnny, por esa está bien. participación. Y como dijo la doctora Carlota, otro jueves en estos mismos, y por este mismo canal, como dicen, estaremos ampliando este tema que es demasiado, hay demasiada riqueza, profundidad con estas dos doctoras que verdaderamente pues agradecemos la participación, como a todos los que están aquí en nuestra sala Zoom, a todos los que han estado por Facebook también, y agradecerle a toda Latinoamérica que está ahí conectada todavía. Sé que en otros países ya están en su hora de la cena, ¿verdad? Pero qué lindo. Yo quiero terminar con un texto y está en San Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Queremos darle gracias al dador de la vida en esta hora, al que nos dio la vida, esa vida que dice su palabra, que es vida y vida en abundancia. Entonces queremos orar. Usted que está ahí, acompáñanos a dar gracias a nuestro Creador, porque por Él estamos hoy aquí, gozando de este tiempo maravilloso. Gracias a las doctoras, a las dos panelistas de este tiempo que estuvimos aprendiendo tanto. Verdaderamente sé que fue enriquecedor para todos los que hoy estamos a nivel de todos los países escuchando, que escucharon estas ponencias. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque agradecemos el don de la vida, esa vida que tú nos diste, que está escrita allá en el Salmo 139, que en nuestro embrión vieron tus ojos y estaban escritas ya todas las cosas que habían luego de pasar sin faltar ni una de ellas. Por eso queremos agradecerte, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y queremos bendecir a todos los que están ahí escuchando, que han escuchado, a los que van a escuchar, a los que van a compartir estas ponencias tan importantes en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir para darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Recuerde que cada mes tenemos una ponencia no igual, parecida, con diferentes temas actuales de los que estamos viviendo en nuestras sociedades. La Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad les da muchas gracias por su apoyo y compartan Gracias. este tema con alguien más. Gracias a las nuestras Gracias. Quiero agradecer exponentes, también a la doctora Alianza Motas Evangélica Latina. y Quiero doctora agradecer Grisel. a la Alianza A él, Evangélica claro que sí, a y a la la EL, al comisión, a él. presidente de la EL, a Jonathan Proietti, que es nuestro coordinador de las comisiones. Gracias que estamos haciendo este trabajo, y a nuestro coordinador, el pastor Daniel Coaquira, que también hoy estuvo más temprano. Muchas gracias a la comisión. Gracias y bendiciones.
Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta pronto. Gracias.